Los ovnis son una realidad indiscutible. Hoy en día nadie puede decir que no existen. La gran pregunta es, ¿qué son? Pero si vinieron antes, mucho antes de lo que pensamos, si a través de la historia nos han visitado, han estado junto a nosotros y nos han acompañado, la hipótesis del antiguo astronauta, la hipótesis de los visitantes de la antigüedad. Esta noche en Más Allá hablaremos de algunos de estos casos, porque esta noche está dedicada nada más y nada menos que a los astronautas ancestrales. Existe una teoría que desafía nuestro entendimiento de la realidad. Una teoría que cambiaría para siempre nuestra historia y que se basa en la idea de que visitantes de otros mundos han estado en contacto con la humanidad desde el inicio de los tiempos. Visitantes cuyas huellas habrían quedado grabadas entre las ruinas de antiguas civilizaciones. Teorías que han sido retratadas en numerosas películas como Stargate de 1994. No funcionará sin el séptimo símbolo. Astronautas ancestrales que visitaron antiguas civilizaciones cambiando el destino de reyes e iluminados, como los misteriosos Shem-Suor egipcios que muchos vinculan con extraterrestres, o las extrañas inscripciones de losa mortuoria del Señor de Palenque en México. Acompáñenos esta noche a conocer los casos más extraordinarios de astronautas ancestrales con la compañía de Yoyo Zúcalos, solo aquí en Más Allá. Si estuvieron aquí antes, si nos visitaron, es un misterio. Sin embargo, existen para muchos pruebas, objetos arqueológicos grabados en paredes milenarias, en las que se ven tecnologías imposibles, personas que tal vez no son personas, que tienen miradas extraviadas en el tiempo y en el espacio, cuerpos deformes que podrían venir de las estrellas, de otra dimensión o de otro tiempo. Y esta noche vamos a hablar con dos personas aquí que nos acompañan, que saben muchísimo de este tema. También con Yoyo Zúcalos, el famoso presentador y comentarista de astronautas, de Ancient Alien, que significaría en español alienígenas ancestrales. Pero no hablemos más de él, porque está aquí Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de hablar de este tema, y yo creo que el fenómeno OVNI es una realidad incuestionable, como tú decías en la introducción. El Pentágono ahí nos pone vídeos y se van filtrando ahora semana a semana, pero el tema es si no son solo de ahora, si hace miles de años esto sucedía y si sucedieron cosas diferentes, si hace miles de años estos seres que nos visitan de otros mundos tuvieron una interrelación con nosotros mucho mayor de lo que pensamos. Y tenemos aparentemente, Juan Jesús, pruebas. Sí. Aparentemente. Sí, bueno, hay hechos muy concretos, o sea, y ahora hablaremos de algunos de ellos, como es, por ejemplo, el tema de los Shem-Suor o la fotografía que tenéis de fondo hoy aquí en plató, que es de uno de mis viajes a Argelia, donde en una caravana aparecen seres con las cabezas deformes, con unas deformaciones craneanas que yo no he visto jamás en mi vida en ningún museo de antropología. O sea, son hechos que nos desafían y que están ahí. Bueno, y también nos acompaña alguien que es un periodista de misterio, que nos ha acompañado en muchos programas y estoy contento de que esté aquí, Hugo Alejandro Bernal. Hugo Alejandro, muy buenas noches.
Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Juan Jesús, para todos los televidentes de Más Allá. Realmente feliz de estar esta noche compartiendo en este espacio para hablar de uno de los grandes enigmas de las últimas décadas, la posibilidad de civilizaciones de otras regiones del universo contactando con nuestros antepasados. Realmente un programa apasionante. Y eso es lo que le iba a preguntar, Hugo Alejandro. El tiempo humano es muy corto en dimensiones cósmicas, hemos vivido muy poco tiempo, pero al mismo tiempo el cosmos es muy grande. ¿Usted piensa que realmente en algún momento de nuestra historia hemos tenido alguna especie de contacto? Yo creo, Esteban, que con las últimas investigaciones que se han hecho por parte de la arqueología y la antropología, se han encontrado una serie de evidencias realmente que nos hacen pensar que en algún punto de la historia nuestra especie tuvo contacto con inteligencias de otras partes de la galaxia, y muchos de esos casos los vamos a ver en la próxima hora. Pues vamos a comenzar con uno del que Juan Jesús es un conocedor. Vamos a Egipto, y en Egipto encontramos una leyenda que parece de otro mundo. Mencionados en el papiro de Turín y en otros supuestos textos históricos, los compañeros de Horus o Chem-Suor constituyen uno de los enigmas más sorprendentes del antiguo Egipto. Olvidados al comienzo de los tiempos y considerados por los investigadores como un producto de la imaginación de los antiguos egipcios, los Chem-Suor son representados como seres que gobernaron el norte de África hace miles de años. Según los escritos, Egipto fue gobernado durante 11.000 años por un grupo de seres semidivinos, a los que denominaban los compañeros de Horus. Se trataría de seres con inteligencia y fuerza superior a la de los humanos, por lo que muchos les consideran deidades. Extrañas descripciones que parecen referirse a viajeros de otros mundos. ¿Qué se esconde detrás de los Chem-Suor? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, para esto sí quiero preguntarle directo a Juan Jesús. ¿De qué se trata esto que acabamos de ver? Bueno, no es una leyenda, sería parte de la religión egipcia y parte de las crónicas egipcias, que esto es lo más inquietante. Hay diferentes fuentes sobre cuáles fueron los reyes de Egipto. Una de esas fuentes, ¿vale?, que es el papiro de Turín, que se escribió en tiempos de Ramsés II, nos habla que antes de los faraones, durante 6.000 años, gobernaron las tierras de Egipto, y estaban en las tierras de Egipto los hijos o seguidores del dios Horus. Y además tenían una serie de cualidades muy extrañas, porque volaban, tenían una especie de superpoderes, pero es que esto aparece en las listas de reyes, y también las menciona Manetón. Y también cuando llegan los Ptolomeos, que son los faraones de origen griego, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, pues en tiempos de Ptolomeo I y Ptolomeo II se escribe una obra muy importante, que es la fuente principal que tenemos de historia egipcia, que se conoce como la Egiptiaca. Y en la Egiptiaca nos vuelven a hablar de que antes de los faraones, quien gobernaba las tierras de Egipto eran estos seguidores o hijos de Horus, que eran dioses, o sea, eran seres semidivinos, y los seres humanos se comunicaban con ellos como si fueran mensajeros de los dioses. Para mí es todo un gran enigma, porque te digo, o sea, no es una leyenda de... No, es que aparecen en las listas reales, como aparece Ramsés II o como aparece Akenatón, o sea, es una cosa que realmente nos desafía. Y Hugo Alejandro, ¿qué pensar de esto? Porque son crónicas que nos hablan de alguien que no parece humano, que gobierna a los humanos. Y esto, desde el punto de vista de hoy, nos lleva a pensar en otras posibilidades más allá de las deidades. Exactamente, Esteban, y en específico sobre el caso de los Chem-Suor, hay una investigadora brasilera, Jacqueline Moreira, de la Universidad de Sao Paulo. Ella se ha enfocado en el estudio de esta tableta de Narmer, en donde es un bajo relieve que ha sido sometido a muchos estudios, y ella establece que los Chem-Suor se dividían en tres clases. La primera clase, o la primera tipología de estos Chem-Suor,
Shem-Suor eran seres no humanos que acompañaban a Horus. La segunda tipología serían seres que acompañaban a antiguos gobernantes que estaban antes de los faraones en Egipto, y la tercera clase de Shem-Suor, según esta investigadora brasileira, eran guerreros que se encontraban en Egipto en aquel entonces. Un auténtico enigma y realmente apasionante tratar de abordarlo a través de las evidencias arqueológicas. Juan Jesús, es sorprendente porque además desde los ojos actuales nos parecen todo menos dioses. Sí, ahora hablaríamos de ellos como si fueran seres de otro mundo. A mí lo que más me intriga del tema de los Shem-Suor son otras cosas que suceden en el antiguo Egipto que refrendarían el hecho de que sí fueron visitados hace miles de años por seres de otro mundo. Por ejemplo, un tema que me parece muy inquietante es como los antiguos egipcios, la creación de la vida en la tierra se le da a través de una cosa que es el mito de la piedra Benben, ¿vale? Y eso es una piedra que tenemos algunas representaciones de ella, por ejemplo, que podemos ver en el Museo del Cairo, y es, bueno, pues un meteorito que trajo la vida aquí, que hoy día los biólogos hablan de esto como la teoría de la panspermia. Y es increíble que los egipcios hablaran de esto hace 5.000 años. Y luego lo más intrigante de todo esto, y para mí el mayor misterio, se diseñó que en la meseta de Giza hubiera pirámides desde hace miles de años, y las pirámides de Giza son un encargo de antiguos dioses. Eso para mí es el gran enigma, porque hay una prueba arqueológica, una pieza arqueológica, que es un huevo de avestruz que está en el Museo de Asuán, y este huevo de avestruz tiene una datación en carbono 14 de hace 6.000 años, mucho antes de que arrancara la cultura egipcia, 1.000 años antes, y ahí podemos ver ya el río Nilo y a la izquierda 3 pirámides. Entonces es como si fuera un plan de los dioses que no sabemos por qué se llevó a cabo. Bueno, señores, no se muevan porque vamos a hablar con el más conocido del tema en ese momento de los astronautas ancestrales o de los alienígenas ancestrales, Giorgio Tsoukalos, que va a estar aquí pronto. Por ahora les dejamos este libro, Vida después de la muerte, nuestro libro oficial. Aquí hay testimonios de gente que dice que murió y fue al cielo o al infierno. Lo consiguen en cualquier librería del país. Vida después de la muerte, nuestro libro oficial de Más Allá. Ya volvemos aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que se conectan muchos con el numeral que tenemos. Vean, nos escriben desde Guatemala, desde Costa Rica, Catherine Díaz, Mina Zabal, Karina Telles Pérez, Carechimba Milenario, que dicen que viene de otro planeta. Por aquí también está Keiji, que nos escribe desde China. A todos ustedes, muchas gracias. Y hace poco hablamos con Giorgio Tsoukalos, muy famoso, aquel del meme de Aliens, lo conocen. Y bueno, esto fue lo que nos contó cuando le preguntamos sobre, para él, cuál era el misterio más grande que encontraba en nuestro continente, en Latinoamérica. And at Pumapunku, we have a... En Pumapunku tenemos un gran misterio, porque los bloques de piedra encontradas allí either are so big son tan grandes como las piedras de arenisca roja, que te tienes que preguntar cómo estos bloques fueron transportados. how these blocks were transported on that altitude, so no trees. Ningún árbol fue cortado para que pudieran poner las piedras encima The blocks could be put on top and then everything is... y pudieran ser rodadas en rodillos de madera, porque la meseta andina es gigante, es vasta. No es que tú puedas caminar 20 kilómetros a un bosque para recoger los árboles o los troncos de los árboles y regresar a Pumapunku. or the tree trunks from there and then bring it to Pumapunku. Is not how they cut. ¿Cómo no cortaron las piedras areniscas rojas? Ya que esta arena es relativamente suave. Incluso si tienes una uña, puedes rasguñar la piedra y puedes afectar. Scratch the red sandstone and you can affect the red sandstone. Sin embargo, al lado de las piedras hay unos bloques hechos de gravilla andesita, y la andesita es roca ígnea, lo que significa que son increíblemente duras. Andesite. Gray andesite is igneous rock, which means it is incredibly hard.
archaeologists have found Arqueólogos encontraron herramientas, las cuales ellos aseguran que fue con estas herramientas que no solo cortaron la arenisca roja, sino también la andesita. but also the andesite. And the truth of the matter is that those tools are made out of La verdad del asunto es que esas herramientas son hechas de cobre y metales suaves. Sin embargo, este material es muy suave para cortar la andesita. iron something. However, this is too soft a material to cut andesite, meaning some other type of cutting technology. Eso significa que otro tipo de tecnología para cortar fue usado y hasta ahora no han encontrado, al menos en mi opinión, algo que sea lo suficientemente fuerte con lo cual cortarán los bloques de andesita. Or strong enough with which they cut the andesite. The whole place Todo el lugar está plagado de misterio. loaded in mystery. Pumapunku, gracias Giorgio Zúcalos. Lo que ven es exclusivo para Más Allá. Le hicimos esa pregunta y él nos respondió que este es el lugar para él más extraño que él encuentra en Latinoamérica. Pumapunku, Bolivia. Hugo Alejandro, ¿qué nos puede hablar acerca de este lugar? Bueno, sin lugar a dudas, Pumapunku, uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del planeta. Básicamente, sobre lo que nos estaba hablando Giorgio, fue sobre unas extrañas construcciones de la cultura tiwanaco. Hay que tener en cuenta que la cultura tiwanaco fue previa al imperio inca, más o menos hacia entre los años 300 y 1000 después de Cristo. Y aquí pasa algo muy interesante, Esteban, también para compartirlo con los espectadores. Estamos hablando de piedras, de construcciones que no solamente tienen una precisión impresionante, están encajadas algunas de ellas de una manera en la cual uno no puede ni siquiera pasar una cuchilla delgada porque están total y completamente unidas, y algunas de ellas tienen el peso de un mamut, más de 130 toneladas. ¿Qué técnica o qué herramientas tenía la cultura tiwanaco para poder transportar piedras de ese tamaño? Es un auténtico enigma hasta nuestros días. Cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional y veía arqueología del Nuevo Mundo, recuerdo que me dieron un libro sobre los tiahuanacotas, la cultura de Tiahuanaco. Y quiero preguntarle a Juan Jesús sobre eso. Era de los primeros arqueólogos y el libro sostenía que había algo inexplicable, incluso decían que podría ser la Atlántida, y eso es un libro oficial de arqueología. Son de las primeras teorías sobre los tiahuanacotas, y que además Pumapunku sería en realidad, Juan Jesús, parte de una estructura mucho más grande piramidal. No sé qué piensa usted sobre eso. Mil misterios. El hecho de que algunos investigadores, y europeos incluso, y una universidad británica, si mal no recuerdo, fue la que estuvo investigando en el lago Titicaca, pensando que Tiahuanaco sería la Atlántida, precisamente por la cercanía al lago. Bueno, hay que explicarle a la gente, los que hemos estado en la zona la conocemos bien, cómo sería esto. O sea, aquí está Pumapunku en una meseta, estamos hablando de unos 3.800 metros de altura. Ahí tenemos el lago Titicaca muy cerca y Tiahuanaco está muy cerca, están a muy pocos kilómetros, Tiahuanaco con Pumapunku. Y no podemos diferenciar las dos cosas, es como si decimos de Egipto las pirámides y la esfinge, es lo mismo. Entonces, Tiahuanaco es una representación religiosa del universo. Tiene 3 niveles, uno que es la Kapana, que es una pirámide, que es el mundo de los dioses, el mundo en que vivimos nosotros, que está coronado por la puerta del sol, porque el sol rige nuestro tiempo, y una cosa que se llama el templete subterráneo, que sería el inframundo. Representa los 3 niveles del universo para las antiguas culturas andinas. Y a la vez, muy cerca, tenemos Pumapunku, que para muchos sería un templo de adoración a las estrellas. El problema de Pumapunku es que esos bloques de piedra enormes, no se sabe quién o de qué forma se movieron, ni por qué los movieron. Tampoco es otro de los misterios que hay. Si es que de repente se pelearon con sus dioses, movieron las piedras, tampoco lo tenemos claro. O sea, es algo que nos representa tanto Tiahuanaco como Pumapunku, la cosmogonía, cómo es el cosmos para las antiguas culturas andinas. Y lo increíble es que movieron piedras de más de 130 toneladas, como decía Alejandro Bernal, las pulieron de una forma que no hemos visto ver en la historia, o se les hace unos agujeritos
que pueden meter un clip así pequeñito sin que sepamos para qué son los agujeritos, que son muy difíciles de hacer. Y esto es curioso porque incluso en el año 2017 hubo una expedición por parte de científicos franceses con científicos peruanos que iban desde Arequipa a la Universidad de San Pablo, católica, y los científicos franceses llegaron a la conclusión de que estas piedras no son talladas y movidas, sino que serían hechas por la mano del hombre, o sea, como una especie de cemento antiguo. La teoría les quedó muy bonita, pero yo hasta que no vea un vídeo donde me hacen una piedra igual que la de Tiahuanaco, para mí sigue siendo un gran misterio. Como hipótesis les quedó genial, porque no había forma de explicarlo, pero realmente tampoco lo explicaron. O sea, hágame usted un vídeo y me replica las rocas que hay de arenisca y de andesita en Tiahuanaco. O sea, sigue siendo un misterio cómo movieron la piedra y el último significado de todas estas estructuras. Sí, yo estaba allá y realmente es un lugar impresionante. Caminar desde allí se ve prácticamente el lago Titicaca, si uno quisiera. Es un lugar realmente mágico, ¿no? Místico, se siente que hay una conexión, digamos, con la naturaleza y por eso se le ha dado esa visión religiosa. ¿Qué piensa Alejandro Bernal de este misterio de Tiahuanaco? Porque nos dice Giorgio que es su favorito en América Latina, ¿no? Es que, Esteban, es impresionante, tal y como decía Juan, que es un testamento en piedra de la cultura tiahuanaco, y realmente si al día de hoy, más de 2000 años después de haber sido construidas estas ruinas, que podemos encontrar allí en Bolivia, y hoy en día no podemos replicar con nuestra técnica actual, con nuestra tecnología de nuestros días, realmente eso es lo que hace de Tiahuanaco uno de los lugares más especiales dentro del estudio de los alienígenas ancestrales, Esteban. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales, pero antes les quiero recomendar este libro, se llama La Marca del Ángel. La Marca del Ángel nos lo envía Camila Melo de la Panamericana, es sobre la reina Isabel I de Gran Bretaña. Se lo recomendamos, es de Panamericana Editores, lo consiguen ustedes en cualquier librería del país, La Marca del Ángel. Nos vemos en unos pocos minutos porque viene algo increíble aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos dedicamos a explorar la teoría del antiguo astronauta o del astronauta ancestral. Nos escriben muchísimo, por aquí estaba Margarita, Andrés 1984, hay gente mandando memes, está por allá, hay mucha gente aquí escribiéndonos. Un saludo grandísimo a los los notachos del misterio, al matrimonio Mejía de México, a los Bermeo en China, a todos ustedes de todo corazón los queremos, Edson Giraldo y demás, FJ, a todos ustedes. Y bueno, si hay un misterio que se puso de moda bastante en los años 70 y 80, fue el de una tumba maya en México, el llamado astronauta de Palenque, el señor de Palenque. Observen ustedes esta presentación que hizo hace muchos años, nada más y nada menos que el doctor Jiménez del Oso. En medio de las selvas mayas existe una extraña pirámide en cuyo interior apareció una tumba que muchos consideran anómala. Una piedra alargada con inscripciones que encendieron la imaginación de millones y que fue analizada por el doctor Fernando Jiménez de Oso durante los años 80. Es cierto que los símbolos que aparecen en la losa tienen una explicación convencional, pero es el conjunto de todos ellos, su disposición, lo que llama la atención. Guste o no, el diseño es similar al de una nave aérea tripulada y además se parece mucho. Lo malo es que en el pasado no hubo naves aéreas, o sí las hubo, porque lo que parece a primera vista es que está pilotando un vehículo, una nave voladora. ¿Cómo interpretarlo si no? Fíjense en sus manos, parecen estar manejando delicadamente unos controles. Tampoco sus piernas tienen la posición rígida de otros grabados mayas, aquí están en acción, como si los pies participaran en el control de la nave. Su rostro parece atento, absorto en la dirección que marca la proa del vehículo. Incluso parece salir de su nariz un artefacto para la respiración. ¿Qué se esconde detrás del astronauta de Palenque?
El misterio está servido. Este caso a mí me sorprendió y me llevó al misterio. Este video del doctor Jiménez del Oso lo vi yo en el 86, 87, hoy lo traemos acá y no ha perdido vigencia y lo narra de una manera increíble. Lástima que no está con nosotros, pero donde esté, espero que nos esté mirando y yo creo que se reiría y compartiría con nosotros estas mismas intenciones de tratar de saber qué pasó allí. ¿Qué piensa Juan Jesús? Bueno, siempre que veo a Fernando casi que se me saltan las lágrimas porque para mí fue un papá, ¿no? Y era un genio en todo lo que hacía Fernando Jiménez del Oso, el doctor. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Fernando, y no porque fuera amigo mío y me enseñara incluso a hacer guiones de televisión, sino porque es verdad. O sea, la losa del rey Pacal tiene una explicación desde el punto de vista de la simbología. Sí, no nos engañemos. Sería el viaje desde el inframundo para poder subir a los cielos que hace el rey Pacal. Y hay una serie de elementos simbólicos, la ceiba y demás. Pero la posición en la que se ve Pacal en esa losa, pues no parece que esté bajando al inframundo y subiendo a los cielos, lo que parece es que lleva una máquina voladora, efectivamente. La posición de las manos, de los pies, cómo tiene la cabeza mirando hacia adelante. O sea, no hay ninguna otra representación en el mundo maya que se pueda comparar con esta, ni ninguna tumba de ningún rey en el mundo maya que podamos comparar con esta por su tremenda extrañeza. Y eso, cuando menos, es insólito. O sea, vieron los antiguos mayas a algunos seres en máquinas voladoras y quisieron representar a Pacal como si fuera un igual a ellos, como si fuera un ser divino, porque para los mayas sus reyes eran dioses. ¿Y por qué no? Y nos guste o no, así lo dice el doctor, nos guste o no, parece ser así, porque además incluso hay como si tuviera un aparato de respiración. Sí, en la nariz, que le engancha con la nariz, sí, hay correcto. pedales bajo los pies, que obviamente tiene que ver con los símbolos antiguos de los mayas, el árbol de la vida y otros más, pero si lo vemos con ojos actuales, estamos viendo un plano de un aparato volador. ¿Qué piensa usted, señor Alejandro? Bueno, Esteban, aquí hay algo muy importante para puntualizar. Este yacimiento fue descubierto en el año 1949 por el arqueólogo Alberto Ruz. Desde entonces, pues se han tejido una serie de teorías, tal y como decía Juanje, la oficial, que nos hablaría de esa ascensión al cielo desde el inframundo de Pacal. Sin embargo, muchos investigadores, principalmente en Europa, como Alexander Kazantsev, este es un investigador ruso que a mediados del siglo pasado comenzó a formular una serie de teorías que planteaban que probablemente esta tumba lo que representaba era algún tipo de tecnología desconocido que quizás los mayas tenían y que fue evidenciado en esta tumba del rey Pacal. Luego este legado de Kazantsev fue tomado por Erich von Däniken, muy conocido e importante para el señor Giorgio Tsoukalos, en el libro Recuerdos del Futuro, en donde también planteaba pues esta posibilidad de estos astronautas de la antigüedad, estos alienígenas ancestrales que quizás pudieron estar en contacto con los mayas y cuyo testamento aparecía en esta tumba del rey Pacal. Juanje, una cosa que a mí me impresiona siempre de Palenque son dos cosas aparte de lo que nos ha dicho Hugo Alejandro. Una, se pensaba que las tumbas de los reyes mayas no estaban en pirámides. Correcto. Y en la mayoría de las pirámides es así, son templos religiosos donde se hacían ceremonias. Pero en este caso, sí hay una tumba en una pirámide, que es una similitud con Egipto que también apuntan algunos, que es sorprendente. Y lo otro que me sorprende es el yacimiento, para contextualizar. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de una civilización que para América fue una de las más avanzadas, como los mayas. Sí, efectivamente. Los mayas además que tienen tras de sí un gran misterio, no solamente la losa de Pacal como estamos viendo. Uno va a la ciudad de Tikal y los templos principales de Tikal serían un espejo en la tierra de las estrellas de las Pléyades. O sea, ellos también miraban a las estrellas y para ellos sus dioses estaban en las estrellas. El simbolismo de las pirámides mayas, que representan el universo como lo vemos, o sea, tienen tres niveles.
o pueden tener 7 o pueden tener 9 porque son los meses de gestación del nacimiento de un niño. O sea, toda una simbología. Pero también esto es tremendamente extraño, como tú decías, que las pirámides mayas no son tumbas. Y esta sí lo es, y aparece un tipo que lo que parece es que está volando, o sea, más extraño todavía. Si a eso le sumamos que no tenemos claro cuál es el origen de la civilización maya, que nace en torno a hace 2000 años, pero en diferentes puntos alejados de Mesoamérica, no en un punto en común, y luego además desaparecen en torno al año 1000, sin que haya rastro arqueológico de qué sucede con ellos, que es un gran misterio todavía del que siguen discutiendo los historiadores, pues tenemos todo un cóctel de misterios que a mí se me hace fascinante. Y aquí vengo, Juan Jesús y Alejandro, con esto. Es que esto es sorprendente. No hay tumbas prácticamente en ninguna otra pirámide. Hay en uno. Y en una la losa muestra lo que para muchos es un tipo, como un señor maya en un aparato volador. El único. Entonces, el misterio, pues como dice Juan Jesús, es mucho más grande. Incluso el meter la losa de Pakal, que no cabe por el pasillo, supuso una obra absurda. Tuvieron que bajar la losa y luego construir todo el túnel, o sea, ¿no? Es un trabajo impresionante para dejar eso ahí, que es algo único en la arqueología maya. Es un misterio de pies a cabeza. Hugo Alejandro, sorprendente. Y realmente otra cosa que me parece impresionante es que es uno de esos casos clásicos de los astronautas ancestrales, porque hay gente que hasta que dice, o copiaron a alguien que venía de las estrellas, o el que está ahí enterrado es el que venía de las estrellas. Especulaciones. Bueno, hay que tener en cuenta que para los mayas, sus dioses eran seres que venían de otra parte, eran seres que no eran humanos y tuvieron una gran cantidad de representaciones, en específico sobre la tumba del rey Pakal. La investigación oficial nos establece que él está recostado sobre una ceiba, un árbol mágico dentro de la cosmogonía de los mayas, pero es que realmente si lo vemos con los ojos del hombre moderno, realmente parece que este gobernante está utilizando como una especie de artefacto volador. Es realmente intrigante. Bueno, señores, los dejamos con este libro que nos envía Planeta de Libros, El Desterrado. Es una novela del escritor ecuatoriano Leonardo Valencia. Si les gustan las novelas, está aquí con nosotros Leonardo Valencia con El Desterrado. Lo consiguen en cualquier librería del país gracias a Planeta de Libros Colombia y a Tatiana, su jefe de prensa. Ya nos vemos después de estos comerciales aquí en Más Allá. Esta noche la gente nos escribe mucho y siempre piden esta sección de Joana Arenas. Y Joana hoy trae un caso espectacular de lo que podríamos llamar estos astronautas de la antigüedad. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Quiero que nos ubiquemos en Estados Unidos, específicamente al suroeste de ese país, porque allí hay unas figuras rupestres que parecen representar a unos hombres altos, delgados, con ojos bastante grandes, cabezas bulbosas y unas antenas. En algunas de estas figuras se puede apreciar que parecen estar en posición de penitencia. Para muchos, estos son considerados la gente hormiga o los hombres hormiga. Para el pueblo Hopi, estas figuras representan el encuentro entre los humanos y esos hombres que ellos denominan los hombres de Orión, una especie que supuestamente creó el mundo, creó al ser humano y por eso están allí plasmados por sus antepasados. Lo curioso de este caso es que a pesar de que los consideran los seres de Orión, ellos dicen y aseguran que estos personajes no vienen del cielo, sino desde el interior de la tierra. A ellos consagran sus ceremonias más particulares, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este video.
En esas figuras también se representan con una especie de escudo, que para los Hopi son los escudos voladores, a través de los cuales estos personajes o volaban o transportaban a otros seres. Bastante curioso esto e interesante, porque con otras culturas también se relaciona esa idea de que esos seres de otro mundo podían volar. Una de las teorías de los Hopi es que estos seres, aunque se fueron, van a regresar a la tierra cuando ésta sea destruida y van a volver a gobernar y a estar aquí presente. Esteban, no sé si ustedes conozcan esta historia, lo invito a que la debata, que comenten más acerca de los Hopi, estos hombre hormiga, y yo me veo con ustedes nuevamente en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Juan Jesús, yo estaba estos días, entraba siempre a YouTube y miraba su canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Oculto tras la sombra, que lo tengo junto a este señor, que es Alejandro Bernal. Ahí hacemos el canal de YouTube y bueno, lo que vamos a intentar las próximas semanas es meter muchos temas de conspiración, aunque a lo mejor hay un pequeño hueco porque me tengo que ir a Egipto también a hacer unas investigaciones, pero bueno. El canal metemos muchos temas de conspiración que sé que a la gente le encantan, y más tal y como está este siglo XXI de revuelto. Y ahí en Oculto tras la sombra usted ha tocado muchos temas, como algunos similares a esto de los indígenas Hopi. Sí. Para todos, entren ahí, en YouTube, Oculto tras la sombra. ¿Qué podemos hablar de los Hopi? A mí me fascina de los Hopi es cómo relatan en toda la leyenda lo que sucede. Hay un primer mundo destruido por fuego, un segundo mundo destruido por hielo, y entonces cuando sucede la destrucción de ese segundo mundo, hay una nube que les va guiando para que se puedan salvar. Una nube muy extraña, ¿no? Porque se mueve, les va guiando donde pueden salvar. Y justo de esa nube aparecen, en torno a la nube aparecen estos seres, estos hombres hormiga, que les dicen que tienen que refugiarse en cavernas y en lugares para poder soportar tanto frío, y que les enseñan, por ejemplo, los dioses maestros, que esto es muy curioso, les enseñan a guardar el grano y otras cosas en cuevas que no les dé la luz para que puedan luego consumirse. O sea, son dioses civilizadores. Y efectivamente, van debajo de la tierra, pero también son capaces de volar en esos discos voladores. Todo muy extraño y con demasiados detalles, y cuando uno ve realmente esos dibujos que están en Nuevo México, pues uno lo que piensa es que realmente seres de otros mundos estuvieron aquí y nos ayudaron a sobrevivir. Ojalá, si llega otro gran cataclismo, vuelvan a hacer lo mismo, como decían algunos profetas, como es el caso de Benjamín Solari Parravicini en Argentina. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa y quisiera preguntarle rápidamente a Alejandro, ¿cuál es su conclusión y cómo lo consiguen a usted para que lo sigan en redes sociales? Bueno, Esteban, creo que definitivamente en este periplo que hicimos de 1 hora pudimos evidenciar algunos de los casos que demostrarían una clara relación de civilizaciones del pasado con seres de otros mundos. Como siempre decimos, nosotros no tenemos la verdad, investiguen por ustedes mismos y saquen su propia conclusión. Y si les gusta el periodismo de misterio, Juan Jesús Vallejo y este servidor tenemos un programa en Caracol Radio todos los sábados. Toda la información en mis redes, Facebook, Twitter e Instagram, @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Esteban. Y Alejandro, yo quisiera preguntarle muy rápido, porque me están escribiendo antes de que usted se vaya. Sí. Con el numeral de esta noche mucha gente dice, bueno, y pregúntele a Alejandro cuál es el caso más extraño de astronautas ancestrales para usted, no de los del programa. ¿Cuál es el suyo? Bueno, curiosamente, y coincido con la nota de Joana Arenas, me ha intrigado siempre mucho el caso de la gente hormiga con los indios Hopi, y para hablar de esto siempre me gusta hacer referencia a un investigador norteamericano, Gary David. Este señor es un investigador de la Universidad de Colorado y él establece que hay un paralelismo extraño entre la gente hormiga y algunos rituales y algunos símbolos que se establecieron durante el mandato del faraón Akenatón en Egipto. Un libro alucinante, Las Kivas y el cielo, que fue escrito por Gary David. Les voy a dejar la información en mi Twitter. Juan Jesús, ya casi nos vamos, pero quisiera preguntarle también a usted, aparte de lo que vimos hoy, porque usted tiene muchos más en la cabeza, Sí. antes de su conclusión, ¿cuál es el caso que usted lo deja completamente convencido de que hubo algo en la antigüedad que nos visitó? La parte teórica, los dogones,
en Mali, ¿vale? Que nos hablan exactamente de cómo se movía una estrella Sirio B en torno a Sirio A, y que tenía un ciclo de 50 años, cosa que no podían saber porque no tenían telescopios, y hablan de unos seres que vivieron con ellos, los gnomos, y porque lo viví, el Tassili en Argelia, que son esas pinturas que hay ahí, a mí ese viaje me cambió mi forma de pensar. Yo creo, hace 12, 14 mil años, en Argelia, los seres humanos no sabían escribir, y no existía la fotografía, pero sabían dibujar. Y dibujaron visitas de seres de otro mundo, a tal punto que 24 culturas distintas africanas fueron al Tassili a adorar a dioses que venían de las estrellas, y eso lo viví. Y en ese momento, cuando usted fue, Juan Jesús, allí hasta el Tassili, ¿qué encontró que le pareció sorprendente, que usted mismo vio con sus ojos? Sí, quiero que lo cuente. Sí, hay un sitio que se llama Yabaren, que significa en tamashek, el idioma local de los Tuareg, el Valle de los Gigantes, y ver pinturas como el dios de la lluvia, que es un dios que se mueve por encima de las nubes, mientras que hay otros seres que le están adorando abajo, que son humanos, y otros que tienen como escafandras, o una pintura que tuve la suerte de catalogar, que no había aparecido en ningún libro ni en ningún sitio, donde se ve dos seres exactamente igual que los famosos grises, como el que tienes tú ahora mismo al lado, pero exactamente igual hace miles de años. Entonces, claro, cuando a mí los arqueólogos me dicen, no, tomaban hongos y veían eso. Yo he tomado hongos en México, en muchos sitios, y no he visto nada, ¿vale? O sea, sinceramente, yo creo que eso, ellos dibujaron lo que vieron. Mira, yo cuando estudié cine y televisión, una de las cosas que te enseñan en creatividad es que tú no eres capaz de crear nada de la nada. Creas cosas deformando y sumando elementos de lo que has visto. Hace miles de años estoy convencido que en esa meseta, no sé por qué, seres de otro mundo estuvieron durante tiempo, digamos que conversando o muy cerca o en contacto con nosotros, con los seres humanos. Y es algo que me impactó muchísimo. Bueno, Juan Jesús, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su conclusión breve y cómo lo pueden conseguir en redes sociales? Bien, pues mis redes sociales es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo en Twitter, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Todos los sábados a las 10 de la noche en Caracol Radio, un programa que se llama Noche de Misterio. Y mi conclusión es que no estamos solos. Ahora lo que vemos son ovnis que no entendemos qué hacen aquí. Si entendiéramos lo que hicieron hace miles de años, a lo mejor sabríamos cuál es el plan maestro del que ahora muy poco conocemos. Bueno, y repita sus redes sociales porque ya quedó muy atrás para que lo sigan, señor. Bueno, Esteban, sí, a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S, y ahí les voy a estar publicando información de conferencias que estoy realizando en el centro de Bogotá, tanto con Esteban Cruz como con Juan Jesús Vallejo. Bueno, señores, se les quiere a ustedes mucho este tema, lo pidieron muchísimo. Si quieren un Astronautas de la Antigüedad 2 o Astronautas Ancestrales 2, pídanlo ya mismo en Twitter, con el numeral de hoy diga, queremos una segunda parte, y la vamos a hacer aquí para ustedes. Aquí les presento a UFO, que es nuestra mascota oficial, y recuerden que aquí estamos cada 8 días. Háganos siempre así, like en el video de YouTube para que otros más los puedan ver, y a mí me pueden seguir como @cruzescribiente. Muchas gracias, y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta luego. ¿Quedó chévere, cierto?